Los periodistas. Un día vamos a hablar de la belleza natural y salvaje contra la ¿Verdad? belleza artificial derivada de la cosmetología. Que si no. Andrea Sandoval, buenos días. Buenos días, Jesús Manuel. Buenos días a todos. Dice el diccionario en español, ay, se me puso muy blanca la cara, qué qué pasó. Dice el diccionario en español, egocentrismo. Valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones. A eso se le llama egocentrismo. Y evidentemente hay gente que se ha dedicado a escribir frases y a hacer una serie de análisis y de temas en relación con lo egocéntrico. Eh, hay un blog de un pensador que habla dice, estas son las 100 frases más profundas de mi persona. Solo hay dos clases de personas, las que me aman y las que no me conocen. Está canijo, ¿no? Anda. Me gustaría que que te dieras la oportunidad de conocerme. Mi complejo de superioridad es mejor que el tuyo. Anda. Todos se ríen de que soy diferente. Yo me río que ustedes son iguales. Ujú. No hay nadie que lo haga mejor que yo. Cuando sea Anda. grande, quiero ser como mi papá para poder tener un hijo como yo. Este es muy Mm. fuerte. Y tiene que ver con el tema de hoy. Esta de cuando sea grande, quiero ser como mi papá para que tenga un hijo como yo. Es una proyección muy canija. Acaba de salir a la venta un libro de la psicóloga Laura Cerdán, que se llama Para quererte mejor. Manual con Mm. casos reales para una crianza positiva. Y esta especialista dice que el egocentrismo infantil es una etapa del desarrollo completamente sana y necesaria. Le hacen una entrevista en el periódico El País y es una mujer que tiene 42 años. Y dice que su libro trata de ser un manual pedagógico práctico que recoge situaciones del día a día con los hijos y especifica pautas que padres y educadores puedan adaptar según sus requisitos y así criar en positivo. Esto de criar en positivo es un Ujú. tema, es todo un tema, a niños de entre los 2 y los 9 años, según dice la psicóloga. Y le preguntan, existen 5 estilos de parentalidad: el autoritario, el democrático, el permisivo o indulgente, el negligente y el de supervivencia. Usted, le dicen, incide en que el democrático, eso es, la forma en la que los padres actúan con respecto a sus hijos en la vida cotidiana, es la mejor opción. ¿Qué diría a los padres para que se decidiesen por uno u otro? Y les contesta la señora Laura, la psicóloga, dice, deberían quedarse con aquel estilo, perdón, con el que se sientan más identificados. Para mí el democrático es el más eficaz, aunque a veces a corto plazo cueste ver los resultados. Este modelo busca un equilibrio entre la exigencia y el establecimiento de límites y normas y el cariño y respeto hacia los hijos en la corrección y reconducción de comportamientos, y además emplea el diálogo y la escucha activa como herramientas principales. Además, se escuchan y atienden las necesidades de los hijos, fortaleciendo su desarrollo emocional. Los niños necesitan a alguien que les oriente. Además de mejorar la convivencia de la familia, los límites infunden la seguridad y van a permitir a los niños adaptarse mejor a las normas sociales en su vida adulta. ¿En qué beneficia a los niños la instauración de hábitos y cómo se pueden mantener en el tiempo? Y dice ella,
Los hábitos generan las rutinas que sirven para dar la seguridad, el equilibrio emocional y la confianza. Pueden instaurarse con rutinas repetitivas para que aprendan sin esfuerzo. Ser ejemplo de tu hijo les ayudará a definir sus hábitos. Y a la hora de comer, de dormir, les facilita que los niños se sientan con la confianza porque aprenden a orientarse en el tiempo. Ella no lo relata, pero hace muchos años había un ejercicio para inducir, para darle a los niños esta enseñanza de cómo ser higiénicos, cómo tener los hábitos de pues, la limpieza a un traste sucio, a un plato, a algo que estuviera con una mancha, le daban un trapito, no me acuerdo el nombre de estos trapitos que vendían antes para limpiar cosas, el mago, el mágico, algo así. Y entonces les enseñaban a los niños diciéndole, mira, ¿ves cómo está esto? Opaco, sucio, vamos a sacar la magia que tiene. Entonces le Mm, frotaban y se ujú, limpiaba. Y entonces el niño se entretenía mucho diciendo, voy a hacer magia. Y entonces le enseñaban a limpiar las cosas que ensuciaba. Es interesante, ¿eh? Pero yo lo vi hace muchísimos años. ¿Cuál es el modo más conveniente para que un niño deje de tener esa rabieta, ¿cómo le llaman? Ese berrinche, ¿no? ujú, Un sinónimo. Y dice, las famosas rabietas aparecen sobre los 12 o los 18 meses y se alargan hasta los 4 o 5 años, en la cual ya deberían de desaparecer. Pero las rabietas son los arrebatos emocionales que se dan en respuesta a deseos o necesidades insatisfechas y resultan una manera de comunicarse. Fíjate en esto, resultan una manera de comunicarse de los niños. Los padres deben entender que el niño no quiere desafiarlos. Responder con agresividad solo enseña al menor a gestionar estas situaciones de igual modo. O sea, tú enseñas a un niño a ser violento en ese momento ujú. entre los 18 meses y los 4 o 5 años, enseñas a que va a ser violento o que la manera en la que va a conseguir las cosas va a ser con la violencia. Se le puede pues hablar a su altura y preguntarle cómo se siente, ofrecer una alternativa para distraerle y nunca hay que decirle que si no para de llorar, no le van a querer y eso va a hacerlo verse feo y malo. En fin, habla de los gritos, habla de una serie de temas bien interesantes que tienen que ver con la forma en la que se va criando positivamente a los niños. Y entonces entra en el tema del egocentrismo, que es lo que te propongo de alguna manera en el inicio. Y dice ella, la fase del egocentrismo es una etapa del desarrollo infantil completamente sana y necesaria. La describe el psicólogo Jean Piaget, que no tenía nada que ver con la fábrica de relojes suizos. No, no, no. Gran referente en la psicología evolutiva. Es una etapa en la que el niño se ve a sí mismo como el centro de todo y solo es capaz de tener en cuenta su punto de vista. Suele ir de los 2 a los 3 años y hasta los 6 inclusive, y se caracteriza sobre todo por la falta de empatía con los demás. Y le preguntan desde qué edad resulta acertado pedir a los niños que colaboren en su casa. Entonces ahí habla de que después de los 7 u 8 años ya pueden preparar su mochila, tender su cama, ordenar su recámara, que colaboren en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Se me hace muy interesante el tema. En España surge mucha literatura de psicología Ujú. relacionada con la crianza, en este caso Laura Cerdán, Cerdán con C, nos ofrece Para quererte mejor, manual con casos reales para una crianza positiva. Y que quizá esto en los libros de texto y en las escuelas de padres de familia, y esto no se enseña mucho, sino que son los consejos de las abuelas, ¿no? Los que no lo regañes en público, no lo exhibas, enséñale, bájate a su nivel, ponte a su altura, no le grites, o déjalo llorar, está haciendo berrinche, déjalo. A ver, Ujú. el reto. El egocentrismo en los niños es positivo.
se podría crear un mal antecedente y que el niño, sobre todo los hijos únicos, pensaba en esos. El Ujú. hijo único es el único. Y Sí. entonces surgen los memes en las escuelas y en las familias y entre los vecinos. Es que como es el único, es el consentido. Ujú. Es el consentido. ¿Cómo ves? Híjole, fíjate que pensaba en esta frase del Principito, en el que dice todos fuimos niños, solamente que lo hemos olvidado, ¿no? Ajá. Reencontrarnos con la infancia y aprender de la infancia, yo creo que es de las cosas más importantes que tenemos que hacer los adultos. Comprender desde qué necesitan los niños y a veces cubrir ciertas cosas que pensamos que no necesitábamos nosotros de niños, las cubrimos en nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, pienso en aquellos niños que fueron golpeados y que entienden que a lo mejor fue el único momento, la única solución de sus papás y deciden no golpear, ¿no? Siendo padres o siendo adultos. Es un tema como de reaprender precisamente porque hemos olvidado lo que se sentía ser niños, ¿no? Sentir ese miedo, sentir la autoridad. Y yo creo que una de las cosas más importantes que te ayudan a hacer esto son los límites, pero agregaría la constancia de los límites. Que no es siempre no, que sí es siempre sí. Y hay algo que tenemos que hacer con los niños que para nosotros es como nuevo porque no lo hacían, casi no lo hacían con nosotros, y es negociar, ¿no? Ahí hablaba como de democracia, ¿no? Que tiene que ver con el diálogo, con el voto, con escuchar la opinión del otro. Negociar también quiere decir, yo entiendo lo que me estás pidiendo, o sea, entiendo que a lo mejor quieres el pedazo más grande de pastel, pero esto es lo que vamos a negociar. Yo entiendo tu necesidad, entiendo tu deseo, tu gusto, pero yo no puedo dejarte comer tanto azúcar o tanto de esto porque después pasa esto y pasa esto. Y hay una frase a mí muy bonita que me gusta es decirle a los niños, ¿no? En el rol que sea que tenga el adulto en ese momento, pero voy a empezar con este. O sea, yo soy tu mamá y mi trabajo como mamá es quererte, cuidarte y muchas veces tendré que decirte no. Y no es un no porque estoy molesta, no es un no porque me guste decir no. Es un no porque es parte de lo que necesitas aprender para ser la persona que tienes que ser, ¿no? Entonces, a veces no al pastel, no al juego, no a la televisión, no a la hora de quedarse más tiempo despierto para ir a dormir, es parte del trabajo. Entonces, de alguna forma refuerzas tu autoridad, pero sin ser grosero, ¿no? No le dices, porque lo digo yo, que era algo que oíamos siempre, ¿no? O sea, te digo no, porque es parte de mi trabajo, de educarte, de formarte. Yo soy la mamá, yo soy el papá, o la abuela, el abuelo que tenga de repente pues sí, estas tareas, también puede decir, discúlpame, te quiero mucho, pero parte de lo que soy en tu vida significa a veces decirte no. Aunque yo mismo entienda que quieres comerte todo el pastel o todo el aguinaldo de los dulces, o que quieres ver otra vez la película, discúlpame, pero es no y es un no. Eso es tan difícil de decir, Jesús Manuel, a los adultos. ¿Sabes por qué? Porque a veces llegamos muy de buenas y le decimos al niño, ay, sí, ven a ver otra película, no pasa nada, ven, sí, vamos a la tienda y te compro lo que quieras, ¿no? Y otro día regresamos más estresados y el niño nos pide lo mismo y nosotros decimos no. Y es más rápido, más fácil, más cortante, ¿no? Muchas veces solemos proyectar en la relación que tenemos con los niños nuestros estados de ánimo, que no hemos aprendido de niños precisamente a cuidar, a mantener y a contener, ¿no? Muy pocos papás y muchos están trabajando en esto, es que mi emoción, si yo vengo cansado, enojado, o harto o de buenas, cualquier emoción que tenga, triste, por ejemplo, que no interfiera en mi relación con lo que el niño o la niña me está pidiendo, con lo que está necesitando. Eso es muy difícil porque como adulto tienes que tomar tus emociones, contenerlas, respirar y decir, ok, yo no soy el protagonista, un poco regresando a esta etapa, ¿no? Decir, yo no soy, ay, me oscurecí por alguna razón, yo no soy el protagonista, sino que es el niño lo que me está pidiendo, lo que está necesitando en este momento. Entonces, hacer ese giro en donde dices, yo no soy el Copérnico, ¿no? Yo no soy el centro del mundo, sino también existen los otros, empieza también por el adulto. O sea, creemos que los niños, sí, claro, desde su psique, ellos creen al principio que lo que ellos piensan y sienten, lo sienten todos.
¿no? Si yo estoy cansado, pues mamá también. O sea, mis emociones son todas. De hecho, se dice que una de las señales en las que los niños demuestran mayor inteligencia interpersonal es cuando mienten, cuando creen que y saben distinguir que lo que ellos saben no lo sabe el otro. Y entonces, por ejemplo, le preguntas, ¿te comiste el dulce? Y ellos dicen, no, porque dicen, si él no me vio, entonces no lo sabe. Y si no lo sabe, puedo contarle otra cosa, pero yo sé que me lo comí. Y entonces le digo que no me comí el dulce, aunque tenga aquí restos, ¿no? Del dulce. Porque saben que lo que ellos piensan no lo piensan todos. Y dejan de alguna forma de ser ese egocéntrico pensando en que lo que yo quiero lo quieren todos o que solo existo yo. La construcción de el otro en nuestra mente es una de las cosas más importantes que tenemos en la infancia. ¿Quién es el otro? ¿Qué quiere el otro? ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesita? ¿Cómo me comunico con el otro? ¿No? Evita también esta parte del narcisismo. ¿Qué es esto? El desarrollo en el que yo me separo de mi mamá y me doy cuenta que soy yo. Hay muchos niños que sufren con esto porque lo entienden hasta que se van al kinder y entonces dicen, ¿por qué Ajá. mi mamá me abandona? ¿Por qué no somos uno otra vez? ¿Por qué se está yendo? ¿Por qué hace este O cuando corte? llega un nuevo miembro a la familia Claro, y resulta que hay otro chiquito y entonces, ¿qué soy yo si tú y ya eras uno resulta que el mismo? Porque me otro o estás la otra, cargando. si llora, le ponen atención inmediatamente y a mí ya no. Y se da esta etapa de la regresión en esos hermanos mayores, ¿no? Donde se vuelven a hacer pipí, vuelven a querer tomar leche, o sea, todas esas que ya habían superado, las quieren volver a vivir porque el hermanito o la hermana también está y compiten con esta tensión, por esa tensión compiten por los papás, muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, realmente una de las cosas más saludables que podemos ofrecerle a los niños es ayudarle a construir ese otro en él mismo, ¿no? Pero desde nosotros. Nosotros tenemos que contenernos, como te decía, nuestras propias emociones, nuestros propios miedos y entender que el que está en ese momento pidiéndonos algo es el niño y que tenemos que atenderlo a él. Y de alguna forma estamos entonces modelando, que es este aprendizaje vicario, que es una de las cosas por las que aprendemos, que es aprendemos viendo, ¿no? O sea, si tú no sabes cómo cocinar y vas a un lugar y ves que de repente agarran el sartén, le prenden así, abren el huevo así, le hacen esto, para ti es más fácil después cocinar un huevo que si nunca lo has visto, ¿no? Y Claro. parecerá muy simple para gente que nunca lo ha hecho. Entonces, si ves que el papá se contiene, se mantiene tranquilo, de alguna forma tú entiendes que cuando alguien está llorando o se pone mal, entonces tú tienes que mantenerte tranquilo y acercarte y hablar, ¿no? Hay videos muy bonitos que circulan por todos lados en donde vemos niños abrazando y conteniendo a otros mientras lloran, mientras se enojan o a veces mientras están de malas porque tienen hambre, ¿no? Y les hacen preguntas muy directas, niños chiquitos, en donde les dicen: "¿Ya dormiste? ¿Ya comiste? ¿Te abrazo?". O incluso hay videos en donde un niño más chiquito se para frente a la hermanita que está llorando y solamente se la queda viendo y la toca y la abraza. Y entonces le está diciendo de alguna forma: "Estoy contigo, estoy para ti, me necesitas aquí, aquí estoy". Ese primer modelaje viene de los padres. Entonces, la pregunta es, si queremos que el niño no sea un niño egocéntrico, no sea un niño en donde él se crea el centro del mundo y después demande solamente todo a los padres y quiera como ser el emperador en esa casa, el primero que tiene que dar el ejemplo es el papá, la mamá o quien lo está cuidando. Pero, Ese es o el sea, reto. los niños, según lo que yo entiendo, no nacen egocéntricos, no nacen envidiosos. Se van haciendo. ¿Los papás hacen a los niños egocéntricos? No, el egocentrismo es parte de una etapa necesaria. O sea, si lo viéramos como una curva, imagínate que los niños empiezan pensando que mamá y él son lo mismo. Y luego cuando se dan cuenta que no son lo mismo, empiezan a decir, bueno, mi mamá me ama y yo soy el centro del mundo, porque mira, lloro, viene, le grito, está aquí, me caigo, viene conmigo. Pero trabajar en ese momento la empatía y decirle, ¿sabes qué? Es que yo también estoy cansada, ¿sabes qué? Necesito ir al baño, que es de las cosas que nos quejamos las mamás, ¿no? No me dejan ir al baño, no me dejan ir dormir, no me deja comer, no me deja hablar por teléfono. El teléfono, que es un tema para todo papá y mamá que quiere hablar por teléfono y que el niño no le esté interrumpiendo, que no le esté pidiendo cosas que ni necesita. Esos momentos en donde decirle, ¿sabes qué? Este es el límite. O sea, yo necesito en este momento ir a hacer algo,
porque también soy persona, porque también tomo agua, porque también voy al baño, porque también como, también duermo, O sea, también hay necesito otros, no eres el trabajar. único, hay otros. No eres el único. El problema es que muchos papás que quieren hacer lo mejor que lo hicieron sus padres, lo que confunden a veces, y es normal, es decir, bueno, como a mí de niño nunca me pusieron como el centro de atención y nadie me preguntaba ni me veía si mi pañal estaba sucio, si tenía hambre, si ya fui al baño, no me pelaban porque había tres, cuatro hermanos más o estaban siempre muy ocupados. Entonces es poner el de centro al niño y solo el niño. Y el niño se da cuenta en un momento que él es el centro de los papás. Y entonces todo el tiempo, imagínate cuando te ponen en el centro todo el tiempo, tienes que hacer como el show, tienes que hacer demanda, tienes que pedir cosas, tienes que estar activo porque tú piensas, como niño, sientes que ese es el rol con tus papás, que tienes que atraerlo. Y esto es Sí, lo que y se no notan los solamente con hijos los únicos. papás, sino cuando intervienen los abuelos y cuando intervienen los vecinos y las tías y los amigos y las amigas y todo mundo tiene que ver con el bebé y resulta que se aparece el Ujú, primito del niño que viene de otra ciudad ujú, y dice, ¿cómo? ¿Soy yo? ¿Quién es el otro? ujú. O sea, Eh, es que Sí, es muy interesante porque cuando un niño se enoja porque otro niño le quita su juguete o porque quieren jugar con un juguete los dos, o uno de los dos quiere jugar y el otro no, porque se siente que es el dueño de ese juguete, es que está surgiendo ujú. el egocentrismo. Los niños no tienen tan claro la idea de la propiedad, lo mío, lo tuyo, lo de ellos, lo que se presta hasta más o menos los 5 años. A los 6 ya deberían tenerlo más claro, ¿no? Pues esto es tuyo porque tú lo compraste, te lo regalaron, bla, bla, bla. Entonces, compartir es parte de un aprendizaje. Y de hecho, de las cosas más difíciles que tenemos que hacer, Jesús Manuel, es vivir en sociedad. Compartir es salir al mundo y decir, bueno, no, nada más importo yo, ¿no? Y los tienen más difícil niños así, que están puestos en el centro, que son los hijos únicos o los consentidos, porque por alguna razón querían niño y salió niño, y entonces la hermanita no le hace mucho caso, a diferencia del niño, eh, cosas así. Cuando se hacen estas distinciones, entonces se le hace como un rasgo de identidad al niño, precisamente el ser egocéntrico, el pensar que todas las personas necesitan algo de él y que tiene que en algún momento estar para esas personas como una manera de fuente de admiración o de necesidad, ¿no? Como decías al principio las frases, bueno, me viene a la mente una que yo me sé y es, bueno, no hablemos más de mí, cuéntame, ¿qué piensas de mí? O sea, ¿qué piensas tú de mí? Es lo único que me importa, ¿no? Lo único que te voy a hacer es dejar hablar sobre mí. Sí, no me gusta hablar de mí, pero tú cuéntame, ¿cómo me ves? ¿Cómo soy? Exacto, o sea, me interesa tu opinión, ¿qué piensas de mí, no? O sea, ya no es tu opinión, lo que me interesa es que me digas espejito, espejito, Sí, que cómo me veo, ¿no? sí, pero cuando eres crítico, entonces ya no le gusta oír. Es que hablas mal de mí, me tienes envidia. Claro, porque Ay, es algo que ellos sienten con mucha naturalidad. Ahí vamos a otro punto. La gente con un ego muy grande siente muy rápido envidia y frustración. ¿Por qué? Porque no ha concebido dentro de su mundo psíquico las necesidades de los otros, no ha concebido las particularidades de los otros y no sabe diferenciarse, ¿no? A lo mejor llega, voy a decir yo, Pepita, y Pepita resulta que es más alta que yo y que tiene el cabello güero y que le sale muy bien los deportes y a mí no, ¿no? Y entonces yo siento una envidia enorme porque no puedo ser como ella, pero esto me frustra, me enoja, me puede hacer llevarla a pegar, jalarle las trenzas en el kinder, perderle sus cosas, romperle su juguete favorito. ¿Por qué? Porque no tengo claro quién soy yo. Pues si yo veo a Pepita más fuerte y puedo identificarla y decirles que Pepita tiene esto y esto y esto, es porque no tengo claro quién soy yo. Mis papás no me han reflejado, no me han ayudado a construir mi identidad diciendo, es que tú tienes esto. A lo mejor sí, tú te caes de la bici cada vez que te subes, va, pero tu habilidad es esta, ¿no? Puedo inventar, pintar. Yo pinto mejor que Pepita. Y entonces puedo reconocer que Pepita es muy buena en la bici, pero yo soy muy buena dibujando. Y entonces las dos somos buenas en algo. Otra vez me fui. No sé por qué, mira, traigo magia aquí. Pero esa parte es muy interesante porque te ayuda precisamente a construir tu personalidad a partir de las diferencias. Entonces sabes que alguien es muy bueno en algo, pero tú también tienes tus puntos fuertes y también tus puntos débiles.
Y resulta que la tal Pepita pues también tiene sus puntos débiles. ¿Y qué crees? No le gusta ser tan alta y que sufre siendo muy alta porque le ponen apodos. Y entonces yo puedo empatizar, entenderla y ayudar. Y decirle, ¿sabes qué? A mí sí, yo que soy muy chaparra, pues también me enoja que me pongan apodos, ¿no? Y podemos construir a través de lo que las dos sentimos un lazo en común. El problema es cuando no nos enseñan quiénes somos y cuáles son nuestras habilidades y qué nos hace nosotros. Ese típico de conócete a ti mismo, ¿no? Ujú. Porque es parte de lo que necesitamos para precisamente estar en sociedad. Y los niños egocéntricos lo único que hacen es tomar los halagos, tomar el reflejo de lo que le dicen los papás, porque se quedan estancados en esta etapa en donde todos son ellos. Todos deberíamos de superar esa etapa. ¿Te acuerdas lo que sabemos de la etapa de los niños del no? Cuando los niños siempre te dicen no, 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 no. O la etapa de los berrinches, que es muy O el por conocida. qué. O el por qué, ¿no? Y estás 20,000 veces contestando por qué, ¿no? Y te quedas hasta sin respuestas. Esa misma etapa del egocentrismo debe de ser atendida y debes de ayudarle a comprender quién es él cuando juega o ella cuando juega con otros niños, cuando llega la prima, cuando llega el primo, y los propios niños comienzan a encontrarse y a reflejarse, ¿no? Cuando los niños pelean, le puede decir uno al otro, no, es que tú siempre lloras. Dice que jugamos fútbol, pero tú acabas llorando y no te gusta perder y acabas haciendo drama y te enojas si no, supuestamente es foul y empiezan a reflejarte quién eres. Y tú dices, pues sí, sí, es cierto, creo que sí, siempre me enojo si no meto gol o si me agarra mi muñeca favorita o lo que fuera, ¿no? Entonces, esa socialización nos ayuda con la inteligencia interpersonal, que es algo que ayuda mucho, obviamente, a decir, bueno, pues sí, cuando juego me porto así. Bueno, ya no me voy a portar así. Entonces, Sí, sí, sale, claro. jugamos bien. Hay un portal que se llama Educa Peques, Ujú, que tiene, no sé hasta dónde eh, sea algo profesional lo que están escribiendo, pero dice, ¿cómo es un niño egocéntrico? Y según este portal, Educa Peques, falta de ujú, confianza, ujú. excesiva autoestima, se creen superiores, poco empático, ambicioso, envidioso, no acepta críticas, son solitarios. Esto para este portal es un niño egocéntrico. Y luego viene una página que se me abrió aquí ahorita sin querer, que no tiene nada que ver, dice, luego dice, ¿cuáles son las claves para tratar con los niños egocéntricos? A ver si coincides. Ujú. Prevé posibles caprichos preparando el terreno. Deja en claro los turnos para hablar. Mm. Evita actividades individuales. Tener paciencia. Desviar la atención del niño egocéntrico. Permitir que el niño escoja pequeñas cosas que, aunque no sean trascendentales, le hará sentirse bien. Él está decidiendo. Indagar por qué quiere ser el centro de atención siempre. No darle todo lo que el niño demanda. Ay, la verdad es que sí, suena muy bien la lista, pero a la hora de hacerlo me estaba imaginando cada cosa que estabas diciendo. Es difícil. Es difícil porque implica negociar. O sea, ¿cómo le haces para no darle al niño todo lo que te demanda? Porque al final lo que tú quieres es que te deje un tiempo, que te deje hablar, que te deje trabajar, que te deje dormir, que te deje esto, ¿no? Los ritmos de vida muchas veces de las familias no coinciden, en el sentido que los papás tienen muchas horas de trabajo, tienen mucha carga emocional, tienen mucha preocupación y no están siempre disponibles emocional y mentalmente para el niño o la niña, ¿no? Entonces, criar obviamente desde ese lugar de preocupación, de estrés, de ansiedad, de conflicto, que no es el clima ideal, implica un mayor esfuerzo y a veces es demasiado desgastante y es más fácil darle a los niños lo que te piden. Ah, ya, ¿qué quieres? Ya, toma, ve a comprarlo. Ya, ¿qué quieres? Sí, ve media hora más televisión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de inicio sobrecargados, ¿no? Entonces, desde allí es difícil
es difícil educar de esta forma, ¿no? Y precisamente atender. Hay gente que tiene, y esta parte también para mí es muy importante, hay gente que simplemente dice, ay, ya está en una fase en la que siempre se enoja, llora, tira las cosas, se le va a pasar, va a crecer y un día ya no va a ser así. Y no, efectivamente te está demostrando que se está frustrando, que no tiene herramientas para manejar lo que está sintiendo, que no está conectado con sus emociones, que no sabe expresar lo que siente, que está literalmente perdido y es igual a que si dejaras al niño llorar de un mes en la cuna solo durante horas, podrías decir que es igual dejar a un niño de 3 años haciéndose berrinche, decirle, "Ay, ya, que se calme, que él vea, que lo resuelva, ay, ni sabe lo que quiere, está tan chiquito, ¿no?". Cuando descalificamos, cuando no reflejamos la emoción de lo que los niños están sintiendo, es cuando nos estamos siendo negligentes, que es un tipo de paternidad, ¿no? Empezabas diciendo las 5. No siempre podemos ser ese padre negociante y que diga, bueno, vamos. A veces también somos en algunas cosas negligentes, en las otras cosas somos muy inflexibles, en algunas seremos muy buenos, ¿no? Entonces, primero analizar cómo respondemos a las necesidades de los niños es como importante para saber qué es lo que les debimos haber enseñado en ciertas cosas que estamos fallando, ¿no? Por ejemplo, hay papás que no dejan hablar a los niños. Siempre los callen, ya sé que quieres, pero fíjate que no, y es porque lo digo yo y punto, y ya no me estés diciendo. Y a veces es muy importante porque precisamente en el mundo adulto, para lograr tener éxito, tenemos que hablar con las personas, tenemos que empatizar, conectar con ellos, escucharlos, saber qué te están pidiendo y estar dispuestos a dialogar, no a discutir, sino a argumentar. Y eso se aprende desde que eres niño. O sea, a veces los niños tienen respuestas muy lógicas, muy claras sobre lo que quieren, y cuando los escuchas dices, híjole, sí es cierto, tenía razón y tiene lógica lo que me está diciendo. Y cuando empatizas con ese punto de vista infantil, es cuando dices, creo que sí he olvidado lo que se sentía ser niño y la simpleza a veces con que ellos lo ven y la forma en que te lo muestran, te sirve después para también poder prever caprichos o escenarios, ¿no? Por ejemplo, personal, a mí me ha pasado que voy a comprar el regalo de cumpleaños de alguien que nos invitó, ¿no? Que una niña, un niño que cumple años. Y entonces, obviamente, tú estás que agarrando el mejor juguete o el que está de moda, que bla, bla, que querría también tu hijo, tu hija, y entonces, pues te está pidiendo lo mismo, porque ¿cómo es posible que se lo vas a comprar a Chuchita, pero no se lo compras a tu hijo, ¿no? Y no puedes salir siempre comprando 2 regalos, uno para el invitado, bueno, el festejado, festejada, y uno para tus hijos, ¿no? Obviamente a la larga es insostenible porque cuántos regalos tienes que estar comprando cada fiesta que te invitan. Prever y entender y marcar el límite de decir, ¿sabes qué? Vamos solo por el regalo y el regalo es como cortesía, porque te invitó, porque es lo que espera, de esa forma lo felicitas, esto significa el regalo. Tú recibes lo mismo cuando te invitas a las fiestas a tus amigos y te regalan cosas, ¿no? Entonces no es congruente que yo también te compro el regalo solamente porque sientes y te gusta el regalo del niño y sientes que también te lo mereces, ¿no? O sea, el hacer esas líneas, el decir, vamos a ir a una juguetería y va a pasar esto, tenemos tal invitación, sé que a lo mejor vas a estar aburrido y vas a estar sentado 2 horas en la mesa aburrido, ¿te parece si nos llevamos un juego de mesa y yo juego un poco contigo, te integro, te hago una pausa, a cambio, pues, qué sé yo, puedes pedir un helado, ¿no? Negociar. Entonces el niño sabe que tiene voz. Una de las cosas que hacemos siempre es minimizar la voz de los niños. Y en realidad te Ajá, decía que sí, tienen claro. mucho por decir. Ujú. Y esta parte democrática, pues obviamente la están ejercitando desde niños, desde que son chiquitos, y no cuando cumplen los 18 años que les dices, bueno, a ver, pero ¿qué piensas? Pero a ver, involúcrate en la política, pero a ver, entiende, pero a ver, dialoga, pero a ver, argumenta. No sé, su opinión nunca se le hicieron valer, ¿no? Nunca le enseñaron cuál era la diferencia entre reclamar, argumentar, pedir, negociar. Esas cosas tienen que hacerse en la casa. Que son desgastantes, sí, son desgastantes porque como adulto tienes que estar negociando todo el tiempo todo, el desayuno, la cena, el más tiempo de la televisión o más tiempo de juegos o qué regalo va a recibir en Navidad y apenas puede decir es, qué sé yo, mayo y ya está pidiendo el regalo de Navidad porque ya lo está visualizando. O sea, es desgastante, Jesús Manuel. O escuchaba una frase muy bonita que decía, solamente los buenos papás dicen que educar es
cansado, es agotador, es fastidiante, es a veces te lleva a un punto mentalmente donde dices, híjole, creo que no debí ser papá o mamá, porque precisamente te estás esforzando constantemente en atender las necesidades de tus hijos y darles esas orientaciones que necesitan, ¿no? Entonces, solamente si estás involucrado de esa forma con la crianza, es que te cansas, es que te fastidias, es que a veces quisieras abrir la puerta y decir, ay, regálame 5 minutos de mi vida de antes, ¿no? Y no siempre este drama de lavar los dientes o de dormir o que quieren el agua. ¿Por qué? Porque estás involucrado, es una forma en que te das cuenta que lo estás haciendo diferente. Y aunque no veamos la recompensa ahora, después, cuando ellos crecen, te das cuenta que hay cosas que hiciste mejor que tus papás o que tus abuelos o que tus bisabuelos, da igual, y te enorgulleces de lo que hiciste, aunque no fue fácil, aunque te costó mucho tiempo y mucha energía, ¿no? Entonces, es una de las cosas bonitas de la crianza positiva, que sabes que tu recompensa puede ser hoy un beso y un abrazo sincero, en donde te dicen, ay, me gusta, ¿no? Ser tu hijo o tu hija, o que vas con tus hijos y de repente ves otra familia que lo maneja un poco el estilo autoritario, la vieja escuela, y acaba el drama y tus hijos dicen, ay, no, tú no eres así, oye, no, tú no nos pegas así, ay, no, tú no nos gritas así, ay, gracias, porque siento feo por la niña o el niño que sí, sí tiene esos papás, ¿no? A veces vienen ese tipo de halagos y obviamente eso motiva para seguir, ¿no? Oye, en relación con la premisa de Laura Cerdán, volviendo un poco al libro, cuando menciona la crianza positiva, ¿qué es la crianza positiva? ¿Es una escuela? ¿Es una filosofía de educación, una guía de comportamiento? ¿Cómo lo calificas esto? Crianza positiva. La creencia positiva tiene que ver con el respeto, la empatía, la tolerancia, la constancia, eh, lo que te decía de la educación de las emociones, el permitirle hablar, todo esto se encierra como positivo, como un rasgo deseable, ¿no? O sea, es como Es una serie positivo. de, como una escuela de educación a los niños. Más que una escuela es que te enseñan a conocer el cerebro del niño, o sea, cómo funciona. Por ejemplo, los berrinches. Se dice que son secuestros de la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro que tenemos que hacer cuenta que es como la campanita, ¿no? Que tocas cuando hay una emergencia, es el botón rojo que suena. La amígdala en los niños es de alguna forma, pues sí, un poco inmadura, vamos a decir, porque obviamente su cerebro está en crecimiento y demás. Entonces suena muchas veces, porque para ellos es vital que enciendan la amígdala para sobrevivir, ¿no? O sea, son bebés, lloran, ¡ah! Y tú los ves llorar como si nadie les fuera a dar de comer, ¿no? Entonces la amígdala es algo que nos conecta desde chiquitos, ¿no? Pasa una emergencia, tengo hambre, tengo sueño, atiéndeme, bla, bla, bla. A medida que la corteza va creciendo, principalmente la frontal, y se va desarrollando, y le enseñas que diciendo agua recibe agua y no tiene que llorar cada vez que necesita agua, se hace ese intercambio de demandar, gritar, explotar por hablar, acercarte, pedir, ¿no? Entonces empieza a madurar la corteza cerebral, empieza a bajar la amígdala. Se dice que debería de ser del tamaño de una nuez, ¿no? Pero cuando vives situaciones de estrés, de violencia, de grito, bla, 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 enciendes la amígdala. Y hay niños que tienen, como decimos, la mecha corta, cualquier cosa, ¿no? Explotan y se sienten mal porque su amígdala es muy grande. Y la emergencia que hace en el cuerpo, pues es mayor, ¿no? Y sobreactúan. Y a lo mejor de repente son estos niños de 6 7 8 9 años que vemos haciendo berrinche que dices, ay Dios, hasta le pegó a la mamá, hasta le tiró, hasta le aventó el agua. ¿Por qué? Porque no pueden contenerse ni cambiar estas emociones. Entonces, la educación en positivo te pone una como perspectiva que los cerebros no son iguales, que las cosas que tú como adulto ves no son las que ve el niño y te lleva a hacer ese cambio de conducta. Te decía que es como repetir la infancia. Yo diría que cuando tienes un hijo o una hija, estás repitiendo tu infancia, porque tienes que afrontar situaciones que tú ya conoces, ¿no? Hacer tareas, dejar el pañal, dormir temprano, no ver mucha televisión, no comer dulces. Tienes que volverlas a pasar con tus hijos, pero enseñarlas de un modo que te hubiera gustado, que lo hubieran hecho contigo. El problema es que a veces uno tiene que inventarse ese modo. Entonces, la educación positiva lo que te enseña es eso, a hablar de forma
positiva en el sentido de los resultados que tú obtienes y de los rasgos que tú generas en la personalidad del niño son positivos. Es un niño que habla, es un niño que negocia, es un niño que es tolerante, es un niño que espera, es un niño que sabe perder, que tan solo estos temas de esperar y saber perder son cosas que no muchos adultos saben hacer. Entonces, cuando tú logras trabajar todo eso, creas esos rasgos de personalidad positivos, ¿no? Ujú, Que te llevan a conectar sí. con la gente. ¿Qué sucede si no corriges a tiempo el egocentrismo infantil? ¿Qué sucede si no educas en este sentido positivo? ¿Qué sucede si no hay límites? ¿Qué Ujú. sucede si el niño no encuentra que hay otros? ¿Qué sucede en la adolescencia? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se proyecta? ¿Cuáles son los fenómenos o los complejos de personalidad que se desarrollan en la adolescencia? Es muy triste porque yo diría que es una forma cruel de criar, ¿no? Porque al final lo que sucede es mucho dolor, mucha frustración. La frustración de por sí es algo por sí mismo muy difícil de manejar en niños o en adultos. Eh, Genera soledad, genera mucho enojo, porque precisamente cuando la gente no se siente el centro del mundo de las otras personas, se frustra, se enoja y puede llevar a la violencia, ¿no? Se dice que a veces este tipo de personalidades pueden desencadenar posibles personas violentas, desde que agreden verbalmente o según como sientan la ofensa a su ego, pueden incluso convertirse en, pues sí, en personas que acaben matando, asesinando a otra persona, ¿no? Pienso en el caso de los feminicidios, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no me ames? Es que tú eres mía, no puedes ser de otra persona. Entonces, Ah, pues tú te mueres conmigo, nos morimos juntos, porque tu historia acaba o cuando sea, acaba mi a ver, historia. espérame. ¿Los celos pudieran venir de esta mala educación? Más que los celos es la envidia de decir, esa persona tiene, como te ponía el caso de la muchacha Pepita, creo que le puse, ¿no? Más alta, güera y verdad, es que yo me siento pequeño frente a los demás, ¿no? Este complejo de inferioridad que se compensa con el complejo de superioridad, donde yo me siento mejor que los demás. No, no, es que estos no me entienden porque no saben de la vida. Yo sí sé y he leído y he visto. Y entonces se refugian en algún rasgo, ¿no? Por ejemplo, si tienen un talento que son buenos en los deportes, entonces se creen el Messi, ¿no? El Ronaldo. Si es en lo intelectual, bueno, pues se sienten Einstein o Hopkins o alguien de verdad sobredotado, ¿no? Si tienen belleza, pues, se sienten Brad Pitt, ¿no? Entonces, el exagerar este tipo de rasgos es cruel con uno mismo, te decía, porque no puedes conectar con los otros, ¿no? Si yo creo que soy la persona más inteligente del mundo y aquí nadie me entiende, al final eso me deja a mí solo, porque te llevas a una punta, a un pico tan alto que solamente te encuentras tú y no tienes comparación. Y como humanos, una de nuestras necesidades tan vital como comer es conectar con otro, sentirnos escuchados, sentirnos vistos, poder decir, ah, esta persona me entiende, se da cuenta cómo me siento, respeta mis emociones, me escucha. Y a veces hasta nos reímos de lo que yo creía una tragedia, pero cuando se lo cuento a mi amiga, a mi amigo, pues me hace ver otra cosa sobre mí y aprendo, ¿no? O sea, es como te decía, estos niños que dicen, bueno, ya, aquí nadie es Messi, vamos a jugar todos bien y ya tú metes el gol y no me enojo, tú no te enojas, ya, la mano, órale, ¿no? A veces son esos niños que se pelean, se golpean y entienden que se hicieron daño y dicen, ya, no volvemos a jugar pesado, así la dejamos, tú me respetas, yo te respeto. Entonces, ese tipo de cosas en el juego nos llevan a conectar al otro, nos llevan a entenderlo y nos llevan a precisamente trabajar nuestro ego, porque Jesús Manuel, al final el ego es algo tan frágil, el ego es más delgado que el cristal, si lo comparamos con algo, y entonces realmente con que tú le hagas así, toda esa enorme personalidad y esos atributos tan grandes e importantes que la persona presume, su belleza, su dinero, su intelecto, da igual, se derrumban, pero literal se derrumban. Y es gente que no tiene de qué agarrarse porque no sabe quién es. Lo único que tiene es el ego, ¿no? Es algo Qué muy común en fuerte. narcisistas, es algo también muy común en narcisistas y tienen que buscar siempre personas que los admiren, que les digan, ¿no? O sea, incluso está esta frase,
de que la frase en la que dices, yo no necesito a nadie, necesitas mínimo contársela a alguien, ¿no? Entonces, esta parte de ser el centro del mundo es algo cruel consigo mismo, es algo que es insostenible, que te genera depresiones, que te puede generar adicciones, que te hace sentir solo, que de verdad los momentos en que necesitas estar con alguien, pues no tienes a nadie, ¿no? Y para mí pues sí es algo muy cruel criar un hijo diciéndole que es lo mejor del mundo y que como él no hay dos y que, qué sé yo, que es un regalo, ¿no? Que como él no hay nadie. Eso es muy difícil porque al final todos tenemos en común cosas con los demás, no somos tan importantes, no somos tan grandes y las personas con un ego muy grande se sienten fácilmente y rápidamente humilladas. Y la humillación es un sentimiento muy feo, la pena lastima mucho el self de una persona, que es cómo se siente en el mundo, cómo se siente con su cuerpo, lo que piensa de sí mismo. Entonces, sentir pena es una de las cosas que no queremos sentir. Incluso tenemos esta frase de decir, es que me da pena ajena, porque la Sí, pena sí, es sí. algo que no nos gusta sentir, ¿no? Y estas personas, obviamente, pues al final se dan cuenta que no son iguales a los demás, pero no por eso se sienten mejor, sino muchas veces se sienten tristes. Y hay gente que lo entiende, pues sí, en la vejez o en la pobreza o en algún mal rato de su vida, ¿no? Entonces te decía, es esa parte difícil, ¿no? Qué interesante. Todos yo creo que hemos pasado en algún momento por el egocentrismo infantil, ¿verdad? O el Claro, narcisismo infantil, ¿no? lo importante es que lo superemos gracias a los demás y entendiendo en qué eres bueno tú, en qué no eres tan bueno y en qué eres malo el otro y bueno también, ¿no? Sí. Oye, y además hay otro detalle. Cuando te llega la adolescencia y te salen granos en la cara, cuando te salen los barros, las Ujú. espinillas, ¿a dónde queda el narcisismo? ¿A dónde queda? Pues obviamente es la vergüenza, ¿no? Es esconderse, es el hecho de, bueno, las mujeres que se pueden maquillar, pues se maquillan, ¿no? Pero los hombres es un poco más penoso. También si son de piel más blanca, pues se nota mucho más, ¿no? Entonces, sí, lastima su autoestima, lastima su autopercepción, puede llevar a depresiones, puede llevar pues sí, a sentirse mal frente a los otros y a sentirse menos, porque una de las cosas que está sufriendo ahora los adolescentes es precisamente que viven de la imagen que son para los demás, ¿no? La imagen virtual y pues obviamente la imagen física. La foto, al selfie le puedes poner un filtro y a lo mejor se tapa, ¿no? Pero en la clase, qué sé yo, cuando va al centro comercial o al cine, pues obviamente no se da cuenta cómo está la piel de los demás, ¿no? Lastima mucho el autoestima. Caray, qué interesante. Muy bien, La pues a verdad ver es si que la sí. otra semana hablamos de los adolescentes. Me parece, sí, son un tema por sí solo. Oh, Igual que la niñez, hay que volverla a vivir y a comprender, ¿no? sí, claro. Y quise ponerte hoy estos colorados de Atlisco que me trajeron de Ah, no, regalo con un café a un lado, hombre. simplemente para que te dé un poquito de envidia. Lo bueno es que no escuchas a mi pancita haciendo... Ya. Pero sí, Bueno, gracias, José querida Manuel. Andrea Sandoval Tapia, como siempre un placer charlar contigo. Te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas. Saludos a tu familia y sigue disfrutando del castillo que tienes allá en Zúrich. ¿Verdad? Un día voy a hacer ahí también un recorrido, ¿no? Yo creo. Eso. Gracias, José Manuel, un placer para mí. Que te vaya muy bien. Buen día. Gracias, nos vemos. Adiós.